Hablemos ahora de hernias de disco, y es que cuando aparece una hernia de disco en nosotros, lo primero que suele pasar es que nos duela el brazo y nos duela el cuello. Pero frente a este panorama nos dicen, bueno, usted necesita una cirugía, y aquí empiezan todas las dudas y temores. Por eso hoy queremos profundizar en este tema con el doctor Adolfo Afonso, que nos viene a instruir, ¿verdad?, en todo este camino. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia. Doctor, ¿cuáles podrían ser? Yo mencioné dos, pero ¿cuáles podrían ser los dolores más comunes efectivamente cuando se presenta una hernia de disco? Sí, bueno, los dolores más comunes, hace poco hablamos sobre las hernias lumbares, es básicamente lo mismo. Los dolores más frecuentes cervicales son a causa de problemas musculares. Normalmente se producen porque hay algo que está produciendo que ese músculo se contraiga. Y ahí entonces es donde entran la patología de las hernias cervicales. Son la misma patología que se produce en la columna lumbar. Ajá. No son tan frecuentes, pero sí definitivamente es un problema que presenta mucha gente. Ok, ¿cuáles acciones diarias pudiéramos decir que son las que propician, verdad, que se nos haga una hernia? ¿Qué hacemos de mal nosotros en el día a día? Bueno, la mayoría de las hernias se forman porque ya uno viene programado a que a cierta edad esos discos se degeneren y se debiliten y se produzcan las hernias. O sea, uno es por edad. Uno es por edad y otro obviamente es por trauma, que son los casos que son menos frecuentes. La mayoría es por edad, y no estoy hablando que necesariamente tienen que ser pacientes de edad avanzada. Eso ya viene en el código genético. Tenemos que entender que el disco es como si fuera un amortiguador, y al ser amortiguador tiene que ser suave. Eso porque está dentro de las dos vértebras. Claro. Entonces, al estar dentro de las dos vértebras, uno nace con líquido dentro de ese disco, que es el que hace que amortigua. Como uno va envejeciendo, se va perdiendo agua, igual que el resto del cuerpo, por eso uno se arruga. Sí, se deshidrata. Sí, exactamente. Entonces, exactamente, el disco empieza a envejecer. Hay personas que empiezan a envejecer a edad temprana, generalmente por traumas repetitivos, y no tienen que ser traumas severos. O sea, pueden ser traumas que no nos demos Estos ni cuenta. son esos chiquillos que andan cayéndose por todo lado y de repente se dan un golpe que queda medio turuleco, pero no pasó a más, cuando digamos. pasó a más, ¿qué es lo que pasa? Que ese disco va sufriendo a través de los años, pierde la cantidad de agua, se seca. Al secarse se debilita, y más adelante vamos a ver un video donde explican esto. Se debilita la parte externa del disco, y por la misma presión que hay, no solo cuando uno está sin moverse, sino... vamos a ver si nos ponen el video. ¿Ese es el video, Doc? Sí, esta es una, tal vez si le ponemos pausa primero. Esto es... Ahí estamos. Una técnica que estamos utilizando ahora, porque como bien usted lo dijo al principio, cuando... ¿En el cuello? ¿Dolores en el cuello? No, es para hernias cervicales. Ok. Como usted lo dijo al principio, dicen, usted tiene una hernia cervical. Ah, sí, tiene que operarse. Tiene que operarse. Se nos para la peluca. Claro, porque eso ya involucra primero una anestesia general, después ir y abrir, riesgos de sangrado, riesgos de infecciones, riesgos de... generalmente tiene que el paciente quedarse hospitalizado 1 o 2 días, y las complicaciones son mayores. Hoy en día cada cirugía se está tratando de hacer lo menos invasivo, con menos complicaciones, y de ahí se va moviendo hacia lo que es ya cirugías abiertas o más complicadas. Esto es un video, un procedimiento que es reciente, estamos haciendo, en donde básicamente el paciente está boca arriba, se pone una aguja como se ve aquí en el video. Esa aguja, teniendo mucho cuidado con las estructuras que hay en el cuello, como lo pueden ver del lado izquierdo, bueno, ahí se arterias, ve arterias, nervios, etcétera. Se pone la aguja dentro del disco y se pone una guía. Ahora más tarde vamos a enseñar aquí exactamente. Como ustedes pueden ver, eso que está rojo ahí y las dos cosas que salen amarillas de los lados son las raíces. Así que podemos ponerle pausa aquí para explicar un poquito mejor. Cuando ese disco se debilita, lo que está alrededor del disco es lo que se llama el ánulo fibroso, y el centro es el núcleo pulposo. Eso es lo que pierde cantidad de agua, al igual que el ánulo fibroso, se debilita por la presión que hay al mover el cuello,
se sale lo que, vamos a ver, una analogía es las tetillas de las llantas. Cuando uno golpea una llanta en un hueco, se debilita la pared de la llanta y por la presión que hay dentro de la llanta se sale la tetilla. Básicamente lo mismo. Eso rojo es esa tetilla, Esa digamos, es por la decirlo. tetilla que está comprimiendo la raíz, que son esas cosas amarillas que salen de la médula. Ok, ¿y esa aguja es para infiltrar algo No, o esa aguja para qué? Esa aguja lo que vamos a ¿Para hacer... romper la tetilla? No es romper la tetilla, sino es como si en este cuarto metiéramos 1000 personas. La puerta se va a bombar. Ajá, ¿Ok? ¿sí? Porque la puerta se debilita y hay mucha gente dentro del Sí, cuarto. sí, sí. Si yo llego a quitar 200 o 300 personas, la puerta va A volver a su lugar. Exactamente, o es igual que la llanta, la tetilla. Si yo empiezo a desinflar la llanta de la tetilla, empieza la tetilla y de repente ya se... Entonces lo que se hace con esto es descomprimir el núcleo. Y Es eso decir, quita un poco el dolor, me imagino. no, claro, porque deja de estripar la tetilla Hacia o la lo hernia amarillo, ajá. a lo amarillo, que es cuando, como usted decía, empiezan a sentir dolores hacia el brazo. Este paciente siente un dolor hacia el brazo izquierdo porque estamos del lado izquierdo. Pero es que ¿Esa intervención cuánto dura, doctor? eso es dependiendo de cuánto dure uno entrando. Tal vez si le ponemos pausa, vamos más despacio. Lo más delicado es cómo entrar. Claro. Porque esto se hace a través de rayos X, como lo vimos al principio, es una máquina de rayos X, a donde yo con una aguja, tal vez íbamos enseñando. Sí, claro, claro. Con una aguja. Ahora, ¿esto es con anestesia local o Esto es anestesia con general? anestesia local, porque yo tengo que pasar muy cerca de donde está el nervio. Sí. Si el paciente está dormido, yo no me doy cuenta que estoy tocando o empujando el nervio y le puedo pasar de lado a lado. Hijo. Y eso no es buena idea. Ok. Y eso es una ventaja para el paciente, porque es una sedación. Sí, Es, sí, por es supuesto. ambulatorio, el paciente se va el mismo día, no tiene que quedarse internado. ¿Esa es la aguja? Esta es la aguja, Híjole. como vimos al principio. Ajá. Tal vez si podemos ponerlo aquí. Esto entonces con mucho cuidado, Ahí está en cámaras. Aquí está. Ajá. con mucho cuidado. Es bien gruesilla, ¿verdad? Sí, esta es la inicial, Ah, ok. pero no se asusten. No creo. Después, con esto con mucho cuidado entramos al nivel donde nosotros O queremos sea, entrar. digamos, ¿entramos a dónde? Si fuera mi cuello, ¿a dónde se entra? ¿A dónde entra? Normalmente uno lo que quiere es entrar del lado derecho porque el esófago Ajá. pasa más del lado derecho. Excepto que la hernia esté comprimiendo la raíz que va al brazo derecho, se entra del lado izquierdo. Entonces yo en el caso, por ejemplo, suyo, yo toco las estructuras, toco donde están las carótidas, Ajá, lo siento. y de ahí con el dedo muevo la tráquea y con rayos X veo cuál de los discos es el que por resonancia magnética, Es el que está... el que se ve que está enfermo, y con la aguja llego hasta el ¿Eso el se centro. puede trabajar 2 discos, por ejemplo, en una Se sola puede hacer intervención? 2 o 3 discos, sí. Porque a veces pasa que no solamente es uno, En la ¿verdad? mayoría, sí, las veces y algo muy interesante, no solo, porque como vemos aquí en el video, Ajá. no solo se ve esa cosa, esa pancita o esa Sí, tetilla roja, sí. sino que sí lo pueden notar, pongámosle pausa por favor, si como podemos notar, el ánulo fibroso que envuelve el disco tiene unas fisuras o está roto. Sí. Ahí lo ven donde está la tetilla. Sí. Entonces, muchas veces no es la misma hernia lo que produce irritación o compresión sobre la raíz, sino que es el núcleo pulposo que a través de esas fisuras, por la presión que ejerce cada vez que movemos, sale ese núcleo y eso irrita mucho y produce... Doctor, una de las consultas recurrentes del público es que si un procedimiento de estos, porque cuando hablamos de todo este sector a uno le da miedo, por ejemplo, quedarse inválido, que algo mueva y dañar algo Claro. específico. ¿Esto corre ese riesgo? Sí, bueno, todo procedimiento tiene su riesgo. Uno nunca hace un procedimiento sin poner en una balanza el riesgo de beneficio. Claro, claro. Estos son pacientes que tienen dolor severo. La hernia no está extruida, o sea, no se ha roto y ha caído. Sí, como vemos allá abajo, el paquete grande que está abajo, amarillo, es la médula. Entonces, obviamente, esto no es que se hace después de hacer 1 o 2. Esto hay que tener ya mucha experiencia para no pasar de lado a lado y tocar la médula y ahí sí el paciente entra. Bueno, pero lo cierto es que nos puede dejar como nuevos, es un procedimiento que, Es un que nos da procedimiento una luz ambulatorio. diferente, ¿verdad? Claro, y entonces una vez que ya se pone la aguja, como podemos ver aquí, y ya estamos dentro del disco con esta guía que tengo aquí, entonces
esto está dentro del disco, por decir así. Ok, este es el disco. Pongo la guía a través de la aguja y quito la aguja. Entonces me queda dentro del disco la guía. Hago una incisión pequeña y a través de la guía meto este otro instrumento que ya es un poquito más grueso. Para hacer el trabajo en la tetilla. Para hacer el trabajo que voy a hacer. Entonces meto eso adentro de la guía, entro dentro del disco. Una vez que ya yo esté donde quiero estar, porque lo veo con rayos X, quito la aguja y lo que empiezo a hacer es la descompresión. ¿Cómo hago la descompresión? Como estamos hablando, ¿cómo hago para quitar la gente que está dentro del cuarto para que la tetilla se vuelva a posicionar de una forma normal? Con esta, no sé si se puede ver aquí bien, es una pinza que es como un lagarto. Se ve clarito, doctor. Aquí yo hago así. Sí. Entonces, a través de este puerto de trabajo yo meto esta pinza que va a entrar, bueno, entra, hay que romperlo, hay que hacer un poquito, entra, vamos a ponerlo así. Y se descomprime, entonces, que es lo que están buscando ustedes. Sí, entra y cuando estoy adentro yo abro, abro y empiezo a sacar pedazos del disco. Aquí quedó un pedazo del disco. Entonces lo que hago es empezar a quitar pedacitos de disco, descomprimir el núcleo, crear un hueco dentro del disco para que por la misma presión que haya, la hernia se retraiga. Y no solo terminamos ahí, sino que después, ya que tenemos el huequito que hemos hecho dentro del disco, con este otro aparato, lo que hacemos es que esto está conectado a una máquina que va a producir en la punta de esto temperatura. Entonces, de la misma forma, yo inserto esto adentro y es como una pistola. Cada vez que yo estripo el gatillo, pueden ver que sale la punta. Una vez que está afuera, yo estripo un pedal y eso hace que se caliente la parte o el huequito que yo dejé y se contraiga, se encoja. Es como cuando tiramos un pedacito de carne al sartén, que se hace por la temperatura, se encoge. Entonces, al encogerse, el hueco se va cerrando, va jalando el ánulo, el ánulo fibroso, y la hernia se retrae. Cuando hay, exactamente. Cuando hay fisuras, ponemos, como se ve ahí, ponemos la punta de este instrumento pegada justo a la parte interna del ánulo donde la calentamos y por la misma temperatura también se van sellando todas esas fisuras. Quitamos todo, quitamos esto, ponemos una curita, el paciente se recupera 20, 30 minutos, todo está bien y se va para la casa. Y se va para la casa. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información de este procedimiento interesantísimo. Y bueno, puede ser una opción para muchos que estén en esta situación. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente. Muchísimas gracias. Vero.